Buenos días, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas de la afrodiáspora y la afrodescendencia. Hoy en día, después de que en el año 2000, en la cumbre de líderes afrodescendientes realizados en la ciudad de Santiago, en Chile, en donde acordamos eh, y se justificó científicamente el del por qué nuestra declaración debería ser una declaración de manera inclusiva y conceptualizada con la afrodescendencia. La afrodescendencia conceptualmente significa que todos los que tenemos desde el menos del 1% hasta el 100% de sangre negra, de sangre originaria de África, somos afrodescendientes. Y últimamente, después de la declaración de Durban, se anda implementando la necesidad de considerar un nuevo concepto y en este sentido el concepto de la afrodiáspora. La afrodiáspora, desde mi punto de vista, está incluida dentro del concepto de la afrodescendencia, en vista que los pensadores, los que están impulsando el concepto de afrodiáspora, se están refiriendo para casos sustantivos como, por ejemplo, los garífunas descendemos como cultura de San Vicente. Y los garífunas nos hemos diseminado en todo el litoral atlántico de Centroamérica y ahora pues fuertemente en Estados Unidos y en otros países del mundo. Sin embargo, nuestro origen fundamental, que es San Vicente, Martinica y Dominica, los garífunas que quedaron allá, muchos perdieron totalmente su identidad, han recuperado su identidad, pero perdieron la originalidad de la cultura garífuna, el idioma garífuna, por ejemplo. Entonces, sin embargo, ambos conjuntos de población siguen siendo garífuna y desde mi punto de vista siguen siendo afrodescendientes. No obstante, la afrodiáspora se quiere considerar adjudicárselo a que todos aquellos sectores poblacionales aún no visibilizados en sus correspondientes países. Pero todos los que nacimos fuera del continente africano, fundamentalmente tanto los que fueron originarios como producto de la trata de esclavos, como los que no fueron producto de la trata de esclavos, ambos somos ser considerados dentro del concepto de los afrodescendientes. Igual estamos totalmente en la diáspora. La diáspora significa todos aquellos que por uno o por otra razón estamos y crecimos, nacimos y crecimos fuera del continente africano y que tenemos otras nacionalidades en toda la tierra. Entonces, desde mi perspectiva, el querer incidir o imponer el concepto de la afrodiáspora me parece no correspondiente a las necesidades conceptuales en este momento, porque todos, indistintamente de aquellos sectores poblacionales de ascendencia africana, de ascendencia negra, ascendencia afrodescendiente, aún los que tienen esa diversidad cultural por
el medio ambiente y por el territorio que habitan, que los hizo pues adoptar una riqueza cultural, una combinación cultural con los hermanos indígenas, algunos pues con otros sectores poblacionales, ingleses, francófonos, etcétera, etcétera, de habla portuguesa, etcétera, etcétera. Pero eso se llega a sumar o conformar un inventario de la diversidad cultural que fueron adoptando los afrodescendientes en el mundo. Un aspecto bien importante es la necesidad, sí, de actualizar el diagnóstico de no solamente diagnóstico socioeconómico, sino que la parte estadística de la población afrodescendiente en la diáspora sí es una necesidad imperiosa. También es necesario que haya un taller, se impulse un taller de acciones afirmativas por parte de los gobiernos a efecto de que sirva también de insumo para poder incorporar en la declaración del Foro Permanente de los Afrodescendientes en las Naciones Unidas, que debe sumarse también a una nueva situación que están viviendo los afrodescendientes en la diáspora. Por ejemplo, hablamos del caso de los pueblos o los habitantes entre la frontera de Haití y República Dominicana, que estos no son reconocidos ni como dominicanos ni como haitianos. Entonces, es una situación que debe estar en la mesa de discusión en vista que son seres humanos que pertenecen a una ascendencia como la afrodescendiente y que por lo tanto también tiene que considerarse esa población que vienen pues en realidad emigrando, el tema de migración, hay africanos y hay de todas las naciones, venezolanos, cubanos, hermanos que se van por todo América con su afán de llegar hacia los Estados Unidos. Muchos fracasan en el camino. Por lo tanto, esa condición que te está vinculado con los derechos humanos deben también ser un tema de interés del foro permanente de los afrodescendientes, buscando que los gobiernos tomen medidas y las organizaciones de sociedad civil de los afrodescendientes tomen medidas que permitan eh, ayudar, apoyar a todos estos hermanos que vienen transitando por nuestros países. Un tema importante que desde mi punto de vista sí debe ser también considerado es el tema de inclusión que te está fuertemente vinculado al tema de segregación, al tema de violación de los derechos de participación por parte de las sociedades que compartimos. Hay un racismo bastante centrado en los sistemas políticos y económicos. Entonces, creemos de que es importante que se ratifiquen ciertos convenios como el convenio 169, por ejemplo, que sea adoptado para el tema de la defensa territorial de los pueblos afrodescendientes, porque es un convenio que en alguna medida es vinculante. Una vez pues ratificado por los gobiernos, se convierte en una ley obligatoria de cumplimiento obligatorio. Entonces, temas
como lo que tienen que ver con el racismo, tiene que ser, siempre tiene que estar en la mesa de discusión, la discriminación racial, ¿verdad? Esa es una de las cosas que definitivamente tenemos que tomar la medida de siempre estarlos poniendo sobre la mesa. El tema de participación política, de inclusión política, con base a la población de los pueblos, hay que manejarlo a efecto de que las reformas a las leyes electorales de los países permitan que los votos y la selección de los líderes que van a representar a los pueblos afrodescendientes tengan que ser elegidos por el pueblo y no impuestos por los partidos políticos, que ese es uno de los temas que nosotros tenemos que incidir y en esas reformas constitucionales para que en el caso de los países donde existan los idiomas de los pueblos afrodescendientes, que es el caso de Honduras con el garífuna es un idioma pues que se lee y se escribe desde siempre, sintamos la necesidad de que la reforma constitucional incorpore como lengua oficial los idiomas de los pueblos originarios y dentro de ellos, pues, fundamentalmente el garífuna. Creemos de que la búsqueda de ese equilibrio entre las relaciones de la humanidad, de la sociedad, en nuestros correspondientes países, tiene que ser una prioridad para poder garantizar el impulso de planes, programas y proyectos y fundamentalmente los derechos humanos en nuestros territorios. Este es un tema que siempre lo vamos a estar discutiendo. Hasta aquí llegamos en nuestro canal del Movimiento Federativo Panafricano para América Latina y el Caribe, compartiendo con ustedes donde quiera que estén. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un abrazo fraternal.